La noche es hoy y hemos partido. Esparcidas como hálito sonoro sus palabras, flotaban en los ecos de aquella grave voz de poeta entre el silencio de la noche y la crepitación de la lluvia. ¿A dónde están los que he amado? ¿En qué claroscuro de mi relato podré yo darles la potestad de mi vida, haciéndolos de nuevo, volviendo sobre sus palabras para dejar una verdad pequeñita, aunque no más sea en el silencio de este presente que ya no es? Ah, facultad de la hacedora de palabras, eternizar el presente en cuadros que parecieran ser trascendentes, definitivos. Ella contra Cronos, decidiendo en la poética el verdadero territorio donde todos podrán habitar, los vivos y sus amantes fantasmas. Y entonces Mara, con su mano de niebla, le acarició las lágrimas que comenzaban a brotar de los ojos cansados, ya miopes, de la señora P. Desde aquella mañana en que se había despertado sudorosa, asaltada por esa inexorable realidad de haber entrado en la última franja de la vida, ese implacable reloj de arena con que nos pulverizan la integridad, arena cayendo sobre un cuenco vacío, y cada granito es un estado del alma, o un recuerdo, o una historia, o tal vez un sueño que no llegamos nunca a realizar. Y precisamente por este motivo tampoco dejamos de soñar. Aquella mañana se había despertado súbitamente asaltada por el blanco de su patio, los ruidos en el pasillo, la Chole y sus risotadas ebrias que se clavaban como aguijones. Y entonces recordó que era su cumpleaños número 60 y que se había declarado estado de sitio sobre la humanidad porque la pandemia había sido el corolario del último año de la segunda década del tercer milenio, y ella, en su confinamiento, debía aceptar aquel estado de cosas, quedarse en la casa, instituir ritos y horarios que le aseguraran que la existencia aún tenía las estaciones del día, que había un transcurrir coherente de la mañana a la noche, pero su corazón palpitaba irregular. Y ella sabía que no era así, que el transcurrir era amorfo o resultaba amorfo, y no había rutina posible que enmascarara el sino de la existencia, más aún de las que no tienen el beneplácito de las labores cotidianas, los amigos, la familia, y ahora ni sus pequeñas salidas a los cafés podía realizar. Aquellos sitios donde se adentraba como a templos desde su más tierna adolescencia, donde podía tomar servilletas escribiendo su trabajo, sus poemas, sus pequeños tanteos de escritora, en la paz del anonimato, saboreando sorbos de café, mirando por el ventanal las vidas de los otros que pasaban y luego se esfumaban ante sus ojos. Pero el virus había obligado a declarar cuarentena infinita para la humanidad desbordada, y ahora el desborde sucedía puertas adentro de su edificio. Gritos, insultos, discusiones, berreos de niños, estridentes zumbidos, una abigarrada aglomeración de invasiones sonoras que la obligaban a ir como una paria de un sitio a otro de su casa, tratando de huir de aquellos fantasmas o intrusos o signos con los que su intimidad, su hogar, quedaba igual que un barco a la deriva, al descubierto, siempre porque todo había comenzado a suceder de modo siniestro, como inminencias. Ruido en las tuberías,
la serpiente eléctrica que de a poco había llegado a invadir toda la casa, escalando desde las tuberías hasta los sillones, su hormigueo feroz, su eco de descarga eléctrica que le recordaba tiempos que su memoria tenía amordazados en la bondad de su amnesia. Porque hasta determinado punto se puede recordar. Después, lo siniestro, lo inusitado del horror pasa al punto de una pesadilla, un estado onírico como los campos que soñara o viera su abuelo. La tortura de Mara era su tortura. Ella había estado también en aquel cuarto sin luz, con un ventanuco que no daba ninguna estrella, sino de muro a muro, infinitamente como el laberinto de Minos. Y así, desde la mañana, entre sueño y vigilia, entre memoria y laxitud, había transcurrido aquel día sin tiempo. Solo sabía que el calendario marcaba una notable cantidad de décadas y que todo podía resumirse en un solo día. Así la facultad de la memoria puede darnos la vida entera o la existencia entera en un solo día. La mañana había pasado entre asaltos de pánico, mareos feroces, una ducha con que intentó reparar su desarticulada persona que se había fragmentado entre relámpagos de sueños y vigilias intermitentes. Luego, algo así como un aseo leve de la casa, con el que intentaba sentirse más al tono de la vida usual. Se empeñaba en lustrar los viejos muebles de algarrobo, trataba afanosamente de quitar los hongos del baño, de acomodar los recuerdos. Luego, una fatiga inmensa se apoderó de ella y cayó sobre el sofá exhausta, con su camisón de seda viejo y sus pantuflas. Entonces sacó las viejas cartas de la caja, prolijamente enfundada en celofanes con moñitos algo anacrónicos, y desparramó sus recuerdos sobre el sofá. Y allí empezó el peregrinaje que le permitiría huir de las horas. Ah, si sólo algún milagro de Morfeo la hubiese detenido en un punto de la noche, sin saber, sin sentir. Ella habría pasado tan mansamente a ese no ser, donde tal vez la esperara esa voz eterna que tantas veces imaginó. Acunaría su fin, como acunara su principio. Capítulo 8. Lo inconcluso. Primer cuadro. Silenciosa intensidad. Y entre tantas epístolas, vio, como un milagro, aquel su primer poema de amor. La luz del día se va desvaneciendo, una estrella sale. Ella, estrenando su cuerpo de valquiria en suaves pinceladas bajo un árbol que arrojaba mágica penumbra, penumbroso y mágico, pensó Elsa, aquella niña de no más de 10 años, junto a aquel jovencito demasiado extraño, como un pequeño Werther, intenso y callado. Una rara tristeza acompañada de una sensualidad arrolladora daba a su imagen aires de un pequeño Eros que le abría sus brazos. Recordaba aquel cuadro como tal vez lo más cercano a la felicidad. El preámbulo, ese sitio donde, al no habitar aún, sucedemos con inusual deleite. Las vísperas de todo rito, de toda iniciación de los acontecimientos, tanto más bellos y certeros que los acontecimientos mismos. Veía la plaza rodeada de moreras y juegos infantiles, hamacas y trapecios, donde después del colegio solía errar con sus aires de cervatillo junto a Mara, y esas rateadas que se hacían a veces cambiando el rumbo del colegio al botánico. El verdor y sus innumerables matices,
la increíble réplica de las esculturas que se imponían blancas entre los árboles y el pedregullo anaranjado de los caminos. Iba del brazo de Mara. Reían, corrían al vendedor de helados, se arrojaban sobre los bancos de mármol, felices y entregadas a la aventura de existir. El preámbulo de la pasión es a veces más hondo, más inmenso que la pasión misma, y en él se aventuraban sin miedo como las ninfas de los territorios de Dionisio. Miraban de soslayo a los jovencitos de la plaza que reían y alardeaban con gestos excesivamente viriles, como si tuvieran que demostrar no se sabe qué clase de osadía, compitiendo por ser el más canchero, el que se curtía más minitas. Y seguramente porque les dolía ya aquella virginidad de niños precipitados a la adolescencia, y ellas los miraban de lejos con desafío, y oían sus risas y sus comentarios con las manos en la cintura. Entonces empezaba la danza de Baco y el juego infinito, el preámbulo de la seducción. Así fue como lo conoció. Un dejo de melancolía, un cierto apartamiento, como si concediera, y sólo eso, el hecho inevitable de estar con los otros. Pero en lo más íntimo, ella lo veía, estaba solo, contenido, como un fruto a punto de abrirse o de estallar. Él, y ningún otro, llamaría desde entonces su atención. Intuía un alma semejante a la suya, solitaria y febril, y poco a poco se acercaron. Era tan azaroso como inevitable aquel y luego aquellos encuentros. Él se sentía que algo en su cuerpo le arrojaba a esa naturaleza parca, apasionada y taciturna a la vez. Y de allí en adelante la silenciosa intensidad abrió sus puertas vegetales. Él estaba allí, serio, pálido, los labios rojos, los ojos brillantes. La miraba fijamente, con una especie de deseo suplicante. Toda la pena de la lucidez del solitario adolescente parecía latir en ese brillo, en ese corazón que se precipitaba para unirse al suyo. El Sita se había prestado para el encuentro. Tan niña ella, no alcanzaría siquiera el tiempo de la adolescencia, apenas asomada a la pubertad. Sin embargo, la embriaguez que los unía trazaba nuevos rumbos en su vida. Desconocidas sensaciones erizaban su cuerpo y la arrojaban a una especie de abismo donde amor, sueño y deseo se entrelazaban en un solo estado, de la primera forma de la ilusión. Se habían conocido allí mismo, en aquellos atardeceres primaverales en los que junto a Mara iban ansiosas de absoluto a perderse en el umbral de la aventura. Ellas, hijas de la pasión, habían sido diseñadas por el dios del placer para trazar inicios báquicos entre juegos aún infantiles. Se iniciaban los tiempos, amanecía la vida. Eran felices. Cuando Elsa la vio por primera vez, quedó hechizada. No era su extraña belleza, sino más bien la silenciosa intensidad de aquel jovencito que parecía desnudarla con su mirada, y ella sentía escalofríos y bajaba la vista. Pronto empezaron a encontrarse. Se acercaron despacio y callados. Trazaron su propio rito de encuentros, sin acordar nada, como si adivinaran en la luz del atardecer lo inevitable de aquellos momentos, en esa hora que ningún reloj jamás señalara. Él la esperaba, tal vez. El caso es que allí estaba en cada puesta de sol, como una promesa de eternidad. Allí,
bajo el árbol elegido, semejante a un deseo que se prefigura eterno, intenso y silencioso. Y esperaban el anochecer para que nadie los viera. Entonces se apretaban uno contra otro, se besaban con suavidad y contenida desesperación. El Sita quería detener el tiempo junto a aquel efebo de larguísimas pestañas, de boca perfecta, de manos delicadas y blanquísimas. Sentía su corazón apretándose pecho contra pecho, y era el primer relato de la unidad. Niños repitiendo la escena primera, inventando su propio Edén, bajo aquel árbol frondoso de la plaza Malavia. Mara se alejaba cautamente. Amaba tanto a Elsa que su felicidad se había vuelto propia. No había en su corazón ni pizca de envidia. El amor que se tenían se potenciaba en aquellos encuentros. Luego caerían arrobadas del mayor deseo aún, finalizando la escena inconclusa de los amantes que por cuestiones de ser aún muy niñas, o tal vez por falta de un espacio íntimo, o quizás ese miedo entrañable a desnudarse ante aquel, su príncipe pálido, que callaba lo que su boca decía en sus besos. Por todo eso, es que la escena se repetía cada noche, y sin terminar nunca, pero aumentando la espesura del goce y la trascendencia del placer recién nacido. La silenciosa intensidad de aquel ser, pincelado bajo la luz de la luna, había dejado en su espíritu una huella indeleble. Noviembre y las moreras, llenándose de frutos detrás de las rejas del botánico, los inacabables besos y las delicadas caricias que los estremecían, forjaban una especie de temprano paraíso, una promesa de felicidad que el tiempo tal vez piensa ahora, aferrando el poema contra su pecho. El tiempo, sí, el irrefutable Cronos, se encargó de difuminar en una niebla que aun así no pudo despoblar de aromas, y el rostro, como un camafeo de aquel niño hombre, quedó incrustado en un recuerdo intenso y dulce, como queda el aroma de los jazmines que nos narran las primeras estaciones de la vida. Así sería pues la vida, un continuo pincelar estampas inconclusas, un peregrinaje de tiempo a tiempo. La felicidad, ¿qué era exactamente? Sino aquellos cofrecitos donde respiraba los momentos más intensos de la existencia como invaluables reliquias. Y ahora sola, porque debió de ser así, porque cada vida tiene un propósito, aunque tal vez su protagonista no lo sepa, y la suya, ciertamente, estaba en aquel punto donde la soledad habría de reunirla finalmente con los fantasmas de su historia, la vivida y las otras, entre persona y personaje, entre sueño y realidad, entre sueño, realidad y fantasía. Se conduce el carro de Hermes, el mensajero de los dioses entre los arquetipos y sus criaturas. Ahora, pasadas ya 5 décadas, aquel recuerdo se tornaba excesivo en su belleza. Cuando la vida nos concede el pasaporte al paraíso, en su otra mano la demiurga lleva la carta oscura que nos conducirá más tarde a su negación. Y el infierno no está en anclar en ese punto oscuro, sino en la pendiente de la caída que nos va anunciando lo irrevocable y lo efímero de los instantes que hemos tenido por absolutos, los que hemos dejado el ser, y ahora, fragmentados en una sucesión de estampas del existir, vamos tanteando el transcurrir de la vida, de la mañana a la noche, como sucede con el tiempo lineal que nos miente Cronos. Pero antes y más allá, Elsa pensó antes, no en punto temporal, sino en un sitio de profundidad, está la poética.
Y allí el solitario se salva en sus criaturas y a la vez es salvado por ellas, como si fueran entes vivos. El solitario pone copas de cristal, viste la mesa con un mantel de bordados antiguos, adorna con flores de papel y celofán los rincones, pone borlas sobre un árbol de Navidad ya inexistente y convoca la niebla de los seres fantasmales para festejar su propia gloria, su cenit y su nadir, es decir, el principio y el fin. Azul, como todo lo que ha sido y seguirá siendo más allá del muro, mi Alejandra, mi Mara, que tus huesos de pájaros sean cenizas, que tus cenizas, lluvia dorada que caiga sobre los residuos de esta realidad, que ya no me pronuncia, y rectifique el gran error de este vano existir, en la incertidumbre de ser dual, entre persona y personaje, entre valquiria y añosa mujer que avista su sexta década, bajo los signos de una historia infame. Azul, verás nacer el cielo cuando anochezca, oyó la señora P, que una voz le decía desde algún sitio, y se estremeció. Aquella voz le era familiar. La tercera invitada a esa ceremonia de fantasmas estaba por corporizarse. La señora P se precipitó a llenar copas de cristal que había puesto prolijamente sobre la mesa, vestida con el mantel de encaje, ya algo amarillento, pero no exento de esa ternura que da el tiempo a las maravillas del pasado. Reliquias donde yacen los espíritus de las manos que lo hilaron. 5 copas, aunque no sabía exactamente cuándo habrían de venir, las llenó con delicadeza. 5 copas con un vino añejo que había preparado para esa ocasión. Prolija y melancólicamente sirvió las copas y en una de ellas dejó caer el secreto del cáliz. Luego las dispuso de distinta manera para que fuera más azaroso aquel rito de beber en aquel último brindis que haría en su memoria y en la de todos sus muertos queridos antes de que despuntara el alba. Segundo cuadro. El cuadro vacío. En esa extraña galería que más tarde, hacia la noche, Elsa recorrerá, hay un cuadro vacío. Aquello que no fue y sin embargo pudo haber sido, porque la vida le ha negado, o ella a la vida, ciertos destinos tan comunes para otros, que tal vez, piensa, podrían haberle ahorrado esta soledad de la que hoy es más víctima que hacedora. Elsa contempla con pena el paisaje derruido de su antes flamante construcción francesa. El deterioro va al unísono con su persona. La casa ha ido siendo poco a poco corrompida por la humedad del edificio, y esto le ha quitado el deseo de ocuparse de ella con esa antigua y hasta maniática prolijidad que la caracterizaba. Por el contrario, ahora todo es caótico. Una vida caótica, un universo caótico, el palacio en ruinas que fielmente cumple años con ella, y por cada uno se le añade una nueva fisura, una nueva gotera. La casa, ahora, plagada de telarañas, desbordada de cajas inútiles, adornos llenos de polvo. Tanto recuerdo termina por ahogar, tanta vida en pasión perpetua acaba por ponernos frente a frente con nuestro sino, un sino que es la imagen opuesta de lo soñado. Si Elsa no hubiera sido obcecada, una vez muerta su amiga, pasado ya los tiempos de la adolescencia y su temprana juventud, tal vez podría haber llevado una vida más al tono de la realidad. Enamorarse o no, pero al menos aceptar aquella forma de escapar al dolor, que es la formación regular de una familia, una vida con hijos y un compañero de ruta. Sin embargo, aquel cuadro estaba vacío después de tantas pérdidas ocurridas. La señora P se obcecó en abocarse a causas
que ya a nadie le interesaban demasiado. Los tiempos del neoliberalismo, del minimalismo, habían arrojado pinceladas vacuas sobre todas las acciones. Era el momento de renunciar a los ideales trasnochados, dejar de escribir aquella infinita novela que le seguía a la premiada y que, sin embargo, no publicó. No desoír las voces de la razón que le aconsejaban armarse de una existencia protegida, formar una familia, un lugar en el mundo. No era aquello lo que se había propuesto. Por el contrario, su cuerpo temblaba de horror ante la sola idea de volver a caer en las manos de un hombre, de quedar preñada, como decían, en aquel sitio donde estuvo en los años de su adolescencia. Y aunque amaba infinitamente a los niños, se resistía a prolongarse. No en un mundo que ha abjurado de sus criaturas más necesitadas, no encerrándose en el círculo mezquino de una vida sin mayores expectativas que procrear, servir y vegetar, viendo cómo discurría su ser sin mayores pasiones ni grandes expectativas. Ella venía de otros tiempos, había sido una guerrera, una frágil guerrera de las causas sociales, una valquiria enamorada del amor. El cuadro de un porvenir circular le resultaba inadmisible. Por otra parte, se horrorizaba ante el vértigo que le producía volver a ceder su cuerpo a los deseos ajenos. Se le antojaban brutales e inevitablemente violatorios. Había separado el amor del placer. El amor sexual quedaba reducido a un recuerdo de aquellos primeros años de su pubertad. Sentía que en ella el deseo era un acto supremo, que no podía rebajarse a una rutina burguesa, a una sexualidad procreadora. El concepto de familia ya en sí mismo le repelía, no por unir los cabos sueltos que habían quedado entre esos años de pasión y los que siguieron después de la muerte de su amiga. Todas vejadas, eterno crimen de una sociedad que hacía uso de la violación como un acto natural, incluso familiar, esa supuesta vida pacífica. Y aquel cuadro quedó vacío. Los años que siguieron a sus últimas pasiones los dedicó a redactar una infinita memoria de su existencia y de las otras. Era un tiempo de suceder abstracto, y poco a poco las épocas del presente se fueron transformando en ecos. La banalidad de los 90, la bacanal del tercer milenio, pasaron como destellos a un costado de su realidad. Fue ensimismándose cada vez más hasta perder la noción de los años que transcurrían sin que ella lo notara. Encerrada en la caja de Pandora como una pequeña esperanza que se ha empecinado en quedarse allí, en estado de eterno ensueño, esperando que se revivara el fuego de la historia.